empiezo a compartir con vosotros la pizarra. Bueno, ya estamos aquí. Inducción electromagnética. Oiga, que me llevo todo por delante. Vamos a hablar de las experiencias de Faraday y de Henry. Aquí he intentado más o menos dibujar lo que sería la experiencia de Faraday. Faraday cogió un circuito que tenía una espira, veis aquí la espira esta, igual. A ver si lo puedo ir deshaciendo todo lo que he hecho. Ahí. Vale, ese es el circuito. ¿Veis el circuito? Es un circuito que tiene una espira, ¿vale? Una espira, este es un galvanómetro. El galvanómetro es un dispositivo que lo que permite es medir corrientes, pero muy pequeñitas, muy pequeñitas, muy pequeñitas. Y entonces Faraday lo que hizo fue coger un imán, ¿vale? Este es el imán, norte-sur, ¿vale? El campo magnético generado por ese imán, las líneas de campo son las que ya conocemos, van de norte a sur, son líneas de campo cerradas, siempre son cerradas las líneas de campo magnético, y entonces cogió ese imán y se dedicó a moverlo a través de esa espira del circuito, esta espira de aquí, entonces cogía el imán y lo movía, ¿vale? Vamos a ver qué más tengo. Así, me faltan las rayitas del galvanómetro. Ahí está, vale. ¿Qué observó Henry? Observó que, primero, cuando el imán se mueve, aparece una corriente en el circuito. ¿Vale? Cuando el imán se mueve, aparece una corriente en el circuito. Perdón. El sentido de la corriente, es distinto ahí. Espera un segundo, que es que me he dado aquí al botón este. Ahí. Vale, ahora ya. Vale. El sentido de la corriente es distinto cuando el imán se acerca y cuando el imán se aleja. ¿Vale? El sentido de la corriente es decir, cuando yo cojo este imán y lo muevo hacia acá, la corriente va en un sentido, cuando lo muevo en sentido contrario al imán, es decir, cuando lo alejo, la corriente va en sentido contrario. Y cuando el imán está quieto, no ocurre nada, no circula corriente por el circuito, ¿vale? Esto es lo que observó Faraday. ¿Qué más? Sí, ¿qué más son? Cuanto más rápido se mueve el imán, mayor es la fuerza electromotriz registrada por el galvanómetro. Es decir, si yo muevo el imán despacito, la aguja esta del galvanómetro se mueve, imaginaos que el cero del galvanómetro está aquí, si muevo el imán despacito, la aguja del galvanómetro se mueve un poco, pero poquito. Si lo muevo más rápido, la aguja del galvanómetro se mueve más. Es decir, la fuerza electromotriz que aparece en este circuito es mayor cuanto mayor es la velocidad con la que se mueve el imán, ¿vale? Esta es la experiencia de Faraday. Henry, por su parte,
Henry es americano, Faraday era inglés. Por su parte, Henry repitió o obtuvo resultados bastante parecidos, pero haciendo un experimento un poco diferente. Henry, en vez de mover un imán a lo largo de una espira, lo que hacía era, tenía un imán, vamos a ver, vamos a suponer que este es un extremo y este es el otro extremo. Vale, aquí más o menos. Vale, norte, sur. Esto, las líneas de campo magnético aquí van así. Estos serían a lo mejor los extremos de un imán que tenga forma de U, ¿sabes? Por ejemplo, ¿vale? Que esté cerrado por aquí, ¿vale? Que el imán esté cerrado por aquí, que tenga como una especie como típico imán con forma de U, ¿vale? Entonces, el campo magnético aquí, en este, va siempre de norte a sur, ¿vale? Entonces, Henry lo que hizo fue mover aquí un conductor. Él tenía aquí un conductor, ¿vale? Y lo que hizo fue mover ese conductor. Y observó lo siguiente. Cuando el conductor se mueve, en una dirección no paralela al campo magnético, aparece entre los extremos del conductor una diferencia de potencial. ¿Vale? Por ejemplo, si yo aquí este conductor lo muevo en una dirección que no sea paralelo al campo, por ejemplo, lo muevo hacia acá o lo muevo hacia allá, ¿vale? En este conductor, entre los extremos de esta barra conductora, aparece una diferencia de potencial. Si el conductor lo muevo en una dirección paralela al campo, de izquierda a derecha en el dibujo, entonces sobre el conductor no pasa absolutamente nada, ¿vale? No se nota absolutamente nada. ¿Cuál fue la interpretación original que hizo Henry de este fenómeno? Bueno, pues basándose en la ley de... tengo la boca seca. En los conocimientos que tenían ya, sabían que la fuerza de tipo magnético, cuando hay una carga en movimiento en el seno de un campo magnético, aparece una fuerza que es igual a Q por V por B, ¿vale? Claro, los electrones libres que tienen, el metal que forma el conductor, son cargas eléctricas. Si se mueven en una dirección que no sea paralela, porque claro, si es paralela, entonces, si le quito esto, entonces la fuerza magnética es Q por V por B por el seno del ángulo que forman. Si la fuerza, la velocidad con la que se mueve, o sea, la trayectoria es paralela al campo magnético, la fuerza magnética es cero y, por tanto, no aparece ningún tipo de fuerza sobre estas cargas. Si el conductor se mueve en sentido perpendicular al campo magnético, este seno vale 1, la fuerza es máxima, y entonces lo que ocurre es que aparece una fuerza sobre los electrones que provoca que esos electrones se desplacen a lo largo del conductor. Claro, al final, ¿qué es lo que ocurre? En un extremo del conductor se acumula carga negativa porque los electrones se están desplazando hacia ese extremo, mientras que en el otro extremo del conductor aparece una carga positiva por defecto de carga negativa, más que porque aparezca carga positiva en sí. Y eso lo que provoca es que aparezca una diferencia de potencial
entre los extremos de su conductor. Y de hecho, el campo que aparece, o el campo que se genera como consecuencia de esa separación de carga, como campo es igual a fuerza partido por carga, lo puedo hacer como si yo paso esta carga aquí dividiendo, lo puedo hacer como V por B por el seno del ángulo que forman. Esa fue la primera interpretación que hizo Henry de este fenómeno, ¿vale? Más adelante se observó que la interpretación más correcta no era la de Henry, sino la de Faraday. Faraday achacaba esta aparición de esta fuerza electromotriz inducida dentro de este circuito a las variaciones del flujo de campo magnético a lo largo de esta espiral. Luego se observó que efectivamente, observando las variaciones de flujo de campo magnético a lo largo de la superficie del conductor se explica mucho mejor la aparición de esta fuerza electromotriz inducida. ¿Cuál es la ley o cuáles son las leyes que rigen este fenómeno? Básicamente es muy sencillo porque tenemos, prácticamente yo creo que son dos leyes nada más en este tema, que son las leyes de Faraday y Lenz. Leyes de Faraday y Lenz. Lenz creo que tiene una T, no me hagáis mucho caso, pero Lenz creo que tiene aquí una T. Lo miraré, pero no estoy seguro ahora. Leyes de Faraday y Lenz. Vale, vamos con la primera. Bueno, de las dos leyes, la ley de Faraday, es la que permite calcular el valor de la fuerza electromotriz inducida, ¿vale? Es la que permite calcular el valor de esa fuerza electromotriz, no sé cuántos voltios, 15 voltios, 3 voltios, 20 voltios, lo que sea, ¿vale? Mientras que la ley de Lenz es una especie como de complemento a la ley de Faraday, permite deducir el sentido de la corriente inducida. Esa es la ley de Lenz. Vale. Antes de entrar en la ley de Faraday, vamos a recordar o vamos a definir lo que se llama el flujo de campo magnético a través de una superficie. Al igual que ocurría con el campo eléctrico, se define la magnitud flujo de campo magnético como el producto escalar de campo por superficie, ¿vale? Es decir, sería campo por superficie por coseno del ángulo que forman, ¿vale? Es un producto escalar, el flujo es una magnitud escalar, no es un vector, porque se trata de un producto escalar, y en unidades del sistema internacional se mide en Weber, ¿vale? Un Weber equivale a un Tesla por un metro cuadrado. Un Weber es un Tesla por un metro cuadrado, ¿vale? Es la unidad del sistema internacional. Vamos a hacer alguna consideración o diferencia fundamental entre flujo de campo eléctrico y flujo de campo magnético. Sobre todo en superficies cerradas, ¿vale? Vamos a suponer una superficie cerrada cualquiera, una superficie cerrada. Si imaginaos que yo tengo un imán fuera de la superficie cerrada. Tengo aquí el imán, norte, sur. Como las líneas de campo magnético van de norte a sur, estas serían las líneas de campo magnético que van de norte a sur, son cerradas siempre, ¿vale? Vamos a hacer así, otra y así, otra, ¿vale?
Esto para allá, esto para allá. ¿Vale? Entonces, el flujo es positivo si la línea de campo sale de la superficie, porque el vector superficie, vamos a imaginar un elemento aquí, un trocito de superficie que sería este. Vamos a dibujar aquí lo que sería el trocito de superficie, ¿vale? Aquí el vector superficie es perpendicular a la superficie, ¿vale? Y saliente con respecto a la superficie. Y aquí en este punto el vector campo magnético justo es tangente a la línea de campo, luego el vector campo magnético está ahí. Es decir, aquí el coseno es 1 y el flujo es positivo. Por el mismo motivo, si yo considero aquí el elemento de superficie, voy a considerar un elemento de superficie aquí, el vector superficie en este caso es hacia afuera y el campo magnético, en este caso, es hacia adentro. Por tanto, el ángulo que forman campo y superficie puede ser 180 grados, en cuyo caso el coseno es menos 1, es decir, el flujo, cuando el campo está entrando en la superficie, el flujo es negativo. Cuando el campo está saliendo de la superficie, el flujo es positivo. Como el número de líneas de campo que entran y el número de líneas de campo que salen a lo largo de la superficie cerrada es 0, el flujo neto a lo largo de esta superficie, el flujo neto a lo largo de esta superficie va a ser 0. Porque hay el mismo número de líneas de campo entrantes que de líneas de campo salientes, puesto que las líneas de campo magnético siempre son cerradas, siempre van de norte a sur. Esto si tengo el imán fuera. ¿Qué ocurre si tengo el imán dentro? Imaginaos otra superficie cerrada y ahora tengo mi imán dentro de la superficie, norte-sur. ¿Qué ocurre ahora con las líneas de campo? Pues ocurre exactamente lo mismo. Que atraviesan la superficie en sentido saliente el mismo número de líneas de campo que las atraviesan en sentido entrante. Es decir, salen tantas líneas de campo como entran. Por tanto, el flujo de campo magnético a través de una superficie cerrada es 0, ¿vale? Sea cual sea la superficie, o sea cual sea la situación, me da igual que lo diré, que el imán esté dentro, que el imán esté fuera, me da exactamente igual. El flujo de campo magnético a través de una superficie cerrada siempre es 0, ¿vale? En el caso de campo eléctrico, si recordáis, en el caso de campo eléctrico, las conclusiones eran las mismas si era una carga positiva como si era una carga negativa. Si la carga está fuera, como las líneas de campo con respecto a la carga eran siempre salientes, entonces aquí sobre la superficie cerrada también entran y salen el mismo número de líneas de campo, por tanto el flujo neto es 0. Aquí el flujo de campo eléctrico, esto es flujo de campo magnético y este es flujo de campo eléctrico, es 0. Sin embargo, si la carga estaba en el interior de la superficie, entonces ya el flujo de campo eléctrico era distinto de 0 y este es el origen del teorema de Gauss, ¿vale? Flujo de campo eléctrico a través de una superficie cerrada cuando la carga está interior es distinto de 0. De hecho, es igual a Q sub 0 partido Q partido carga encerrada partido por S sub 0. Eso es lo que decía el teorema de Gauss, ¿verdad? Carga encerrada partido por S sub 0. Esta es una diferencia fundamental entre campo eléctrico y campo magnético. Flujo a través de una superficie cerrada, en el caso de campo magnético siempre es 0, ¿vale? Me da igual que el imán esté fuera como que esté dentro, porque las líneas de campo son cerradas, y entonces siempre van a entrar tantas líneas como van a salir, con lo cual al final el flujo neto es 0, mientras que en el caso de campo eléctrico el flujo es 0 cuando la carga está fuera, pero cuando la carga está dentro, de acuerdo con el teorema de Gauss, además, el flujo de campo magnético a través de la superficie es igual a la carga partido por S sub 0. ¿Vale? Bien, pues esta es la definición de la magnitud. Flujo de campo magnético a través de una superficie. ¿Qué dice la ley de Faraday? Ley de Faraday.
Cuando el flujo a través de cuando el flujo de campo magnético, vamos a poner flujo de campo magnético, a través de una superficie se modifica a lo largo del tiempo, aparece en el borde de la superficie, sería el conductor, ¿verdad? Una corriente cuya fuerza electromotriz viene dada por el cociente entre la variación de flujo y el tiempo. Es decir, ¿qué es lo que viene a decir la ley de Faraday? Dice que la fuerza electromotriz inducida es igual a incremento de flujo partido por incremento de tiempo. Esto es lo que dice la ley de Faraday. Esto es en la versión más general. Si la variación de flujo no es constante a lo largo del tiempo, sino que varía a lo largo del tiempo, me puedo encontrar la versión diferencial que sea que la fuerza electromotriz inducida instantánea, en un instante dado, como derivada de flujo con respecto al tiempo. Dependiendo de las circunstancias del problema, vamos a utilizar una o vamos a utilizar otra. ¿Vale? Perdón. Os lo voy a poner ya porque, claro, tengo que ponerlo para que la fórmula esté correcta. En estas dos fórmulas falta un signo, que es este signo menos que hay aquí. Este signo menos que hay aquí, que esto es precisamente lo que dice la ley de Lenz. Este signo menos es precisamente lo que viene a decir la ley de Lenz. Aquí. Ley de Lenz. Dice, el sentido de la corriente inducida es tal que el campo magnético generado por esta se opone a la variación del flujo. Es decir, cuando vamos a ver algún ejemplo. Vamos a suponer que tengo una espira. Vamos a ver, vamos a suponer que tengo una espira así. ¿Vale? Vamos a imaginar que esto estamos en un sistema de ejes coordenados y vamos a suponer que estamos aquí, así.
Más o menos. Yo creo que, ¿lo veis? La esfera es perpendicular al plano del papel, ¿vale? Y esto de aquí sería lo que está hacia adelante y esto lo que está hacia detrás. Pues vamos a imaginar que tengo aquí un imán. Un imán con el polo norte, polo sur, ¿vale? Las líneas de campo magnético, en este caso del imán, son así. Voy a dibujar aquí, así. Son las líneas de campo magnético del imán, son así. ¿Vale? Ahora, si el imán se mueve, vamos a suponer que movemos el imán hacia la derecha. ¿Vale? Es decir, el imán se está acercando por el polo norte, se está acercando a esta espiral. El número de líneas de campo magnético que atraviesa esta superficie, el número de líneas de campo magnético que atraviesa esta superficie está aumentando, es decir, el flujo de campo magnético está aumentando. Esto provoca que en esta superficie se genere una corriente eléctrica. Aquí en el borde, en este conductor, en esta espiral, se genera una corriente eléctrica. Pero sabemos que esa corriente eléctrica, a su vez, va a generar un campo magnético. Un campo magnético que viene dado por la regla de la mano derecha, ¿verdad? Si circula la corriente en un sentido o circula la corriente en otro sentido, el campo magnético va a ir de una manera o de otra. Si, por ejemplo, visto desde aquí, desde la derecha, vamos a suponer que te pongo el punto de vista aquí a la derecha. Si visto desde aquí, desde la derecha, la corriente esta circula en sentido contrario a las agujas del reloj, es decir, así, el campo magnético generado por esta corriente iría, según la imagen que tenemos aquí, de acuerdo con la regla de la mano derecha, iría, está circulando en este sentido, visto desde la derecha en sentido contrario a las agujas del reloj, nos fijamos muñeca, dedos, etcétera, iría hacia la derecha. Luego estaría a favor del aumento del flujo de campo magnético, ¿no? Porque el campo magnético generado por este imán va hacia la derecha aquí. Aquí el campo magnético del imán va hacia la derecha. Vamos a dibujar aquí. Bueno, esto está aquí. El campo magnético del imán es este. El campo generado por la corriente eléctrica, si fuese en ese sentido, sería también hacia la derecha, ¿verdad? Bueno, pues de acuerdo con la ley de Lenz, lo que ocurre es que todo lo contrario, es decir, en este caso, si el imán se está acercando y el flujo está aumentando, la corriente inducida tiene que oponerse a esa variación del flujo. Por tanto, tiene que generar un campo magnético que sea en sentido contrario. Para que el campo magnético sea en sentido contrario, el sentido de la corriente inducida, tiene que ser justo el contrario del que hemos supuesto. Es decir, la corriente inducida tiene que ir en el sentido de las agujas del reloj visto desde la derecha. La corriente inducida tiene que ir en ese sentido. Para allá, para acá, para allá y para acá. ¿Vale? ¿Para qué? Para que el campo magnético generado por la corriente, sea opuesto al campo magnético del imán. Entonces, el campo generado por la corriente es opuesto. Entonces, si el imán se mueve hacia la derecha, la corriente inducida va en el sentido de las agujas del reloj visto desde la derecha, ¿vale? Desde la derecha. Esto cuando acerco el imán por el polo norte, ¿vale?
Si yo lo acerco, la corriente inducida iría en el sentido de las agujas del reloj visto desde arriba. Si yo alejo el imán, si en este caso cojo el imán y en vez de moverlo hacia la derecha lo muevo hacia la izquierda, entonces, ¿qué es lo que ocurre? El flujo de campo magnético, el número de líneas de fuerza que están atravesando esta superficie, está disminuyendo porque estoy alejando el imán. Entonces, la corriente inducida tiene que generar un campo magnético que intente mantener ese flujo constante, es decir, tendría que intentar generar un campo magnético que fuese en el mismo sentido del campo magnético del imán, ¿vale? En este caso, la corriente inducida iría en el sentido opuesto a las agujas del reloj. La corriente inducida iría en el sentido opuesto a las agujas del reloj. Visto desde la derecha, reloj, he puesto aquí reloj. Reloj. Visto desde la derecha. ¿Vale? ¿Qué ocurre si en vez de acercar el imán por el polo norte, lo acerco por el polo sur? Es decir, vamos a suponer una situación parecida. Vamos a imaginar que tengo aquí, pues eso, igual que antes. Tengo esto. Y ahora tengo aquí una espira. Bueno, vaya espira que me... Vamos a hacerla bien, hombre, ya que estamos, vamos a hacerla bien. Vamos a suponer que tengo aquí una espira. Vale, esta es la espira que tengo. Esta es la espira, ¿vale? Está en el plano YZ, ¿no? Si este es el eje X, este es el eje X, este es el eje Y, este es el eje Z, estaría en el plano YZ. Y ahora yo muevo el imán, pero ojo, muevo el imán dándole la vuelta al imán. ¿Vale? Ahora lo que tengo aquí es el polo sur y aquí tengo el polo norte. ¿Qué ocurre ahora? Que ahora las líneas de campo magnético generado por este imán, ¿vale?, van en sentido contrario. Es decir, el campo magnético generado por el imán va hacia la izquierda. ¿Vale? Bien, si yo ahora muevo este imán, si yo ahora lo muevo hacia la derecha, lo estoy moviendo hacia la derecha, este imán, lo muevo hacia la derecha, el número de líneas de campo magnético que atraviesa la superficie aumenta. Entonces, la corriente inducida aquí tiene que generar un campo que sea opuesto al campo del imán, es decir, tendría que generar un campo que fuese hacia la derecha. Para generar un campo que fuese hacia la derecha, el sentido de la corriente tendría que ser sentido antihorario, es decir, la corriente iría en sentido antihorario. ¿Vale? Visto desde la derecha. Todo esto visto desde la derecha. Vale, ¿y qué ocurre si yo en vez de acercar el imán, lo alejo? Es decir, si yo el imán ahora lo alejo, lo muevo hacia la izquierda, el número de líneas de campo que van a atravesar esta superficie va a disminuir, por tanto, se tiene que generar un campo magnético, la corriente tiene que generar un campo magnético que tenga el mismo sentido que el campo magnético que está provocando la inducción, en este caso hacia la izquierda. Por tanto, la corriente, para que el campo magnético sea hacia la izquierda, la corriente tiene que tener sentido horario, ¿vale? La corriente...
iría en sentido horario. ¿Vale? Visto desde la derecha. Desde la derecha. Vale. Esto, como vamos a hacer ejercicio, lo vamos a ver y lo vamos a aplicar un montón de veces, pero en vez de comeros el tarro con que si el flujo es positivo, el flujo es negativo, porque el campo tal, porque no sé qué, no sé cuánto, patatín, patatán, yo quiero, me parece mucho más sencillo este criterio, o sea, fijarse en si el número de líneas de campo que atraviesa la superficie aumenta o disminuye, y entonces hacia dónde tiene que ser el campo generado por la corriente inducida, ¿vale? Me parece mucho más sencillo que hablar de signos de flujo, etcétera, 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 porque es bastante más lioso. Bueno, pues estas son las dos únicas leyes con las que vamos a trabajar en este tema. Y vamos a entretenernos un momento con la ley de Faraday-Lenz. Ahora ya lo vamos a coger y vamos a decir, fuerza electromotriz inducida es igual a menos incremento de flujo partido por incremento de T. Y el incremento de flujo, la variación como flujo es igual a campo por superficie por coseno del ángulo que forman, cualquier modificación del valor del campo, del valor de la superficie o del ángulo que forman, cualquier modificación puede traer como consecuencia la generación de una corriente inducida. Por ejemplo, si el campo magnético aumenta o disminuye con el tiempo, pues se generan corrientes inducidas. Por ejemplo, si la superficie aumenta o disminuye con el tiempo, se generan corrientes inducidas. O, por ejemplo, si el ángulo que forma esa superficie se modifica con el tiempo, se generan corrientes inducidas. Es decir, puede haber modificaciones tanto del valor del campo como de la superficie, como del ángulo, cualquiera de los tres. ¿Vale? Si yo tengo una expresión de campo, de superficie, de ángulo en función del tiempo, entonces la expresión que voy a utilizar va a ser menos derivada de flujo con respecto al tiempo. ¿Vale? Según que sea bueno, según las circunstancias voy a utilizar una o voy a utilizar otra. Y como el movimiento se demuestra andando, yo creo que lo más sencillo o lo más fácil es coger algún examen. Voy a poner por el disco duro que me he dejado. Vale. Perdonad un segundo porque me había dejado el disco duro en otro ordenador. Voy a poner el disco duro. Voy a poner algún examen de BAU. Exámenes. Vale. Física. Vale. Vale, este no. Ahora me va a costar encontrar exámenes con... En fin. Nada, este tampoco. Nada, 2011. Tampoco, vaya por Dios. 2012. A ver. Nada, tampoco. 2013. Nada, tampoco. Vaya por Dios, hombre. 2014. Velocidad.
Vale, nada. Oye. No quiere salir ahora ninguno. Por Dios. Ahora no encuentro ninguno. Pues que estamos bien. No lo tenía yo. Por Dios. Vaya. Vamos a ver. Estos antiguos, a ver si hay alguno aquí. Vale, aquí hay uno. Venga, vamos a ver. Aquí hay uno. Vale. Bueno, aquí hay uno. Y además esto me va a servir para introduciros también una cuestión que no he hablado, pero vamos, va a salir. Dice así, tengo una bobina de 25 centímetros de longitud y 0,8 centímetros de radio, que posee 400 vueltas y se encuentra en el seno de un campo magnético externo de 0,5 teslas, que forma un ángulo de 50 grados con el eje de la bobina. Determina el flujo magnético a través de la bobina. El módulo de la fuerza electromotriz inducida, si el campo externo se anula en 0,02 segundos, y el módulo de la fuerza electromotriz inducida, si el campo magnético se invierte su dirección en 0,02 segundos, ¿vale? Entonces, madre mía, tengo la boca seca. Vamos a ver cuál es la situación. Tengo una bobina. Esa es la bobina, ¿vale? Que tiene 25 centímetros de longitud. Esto es lo de menos. En este caso no me hace falta para nada. 25 centímetros de longitud. Y que tiene un radio, el radio, de 0,8 centímetros, ¿vale? Y posee 400 vueltas. Se encuentra en el seno de un campo magnético externo, 0,5 teslas, que forma un ángulo de 50 grados con el eje de la bobina. Es decir, si este es el eje de la bobina, este es el eje de la bobina, el campo magnético forma, este es el campo magnético B, y forma con el eje de la bobina un ángulo de 50 grados. Bueno, lo dibujo así pequeñito, pero bueno, son 50 grados, ¿vale? Calcular flujo magnético a través de la bobina. Vale, pues muy sencillo. A flujo es igual a B por S. Es decir, B por S por el coseno del ángulo que forman. Esto para cada espira, ¿vale? Cada espira, el flujo magnético será B por S. ¿Qué ocurre cuando tengo 400 espiras? Pues que el flujo es N por B por S, es decir, multiplico por número de espiras. Tan sencillo como eso, ¿vale? Sumo el flujo de cada una de las espiras, es decir, multiplico por número de espiras. En este caso, el flujo sería 400, el campo vale 0,5 teslas y la superficie es pi r cuadrado. Sería pi por el radio, que si son 0,8 centímetros es 8 milímetros, ¿no? Sería 0, por 0,008 al cuadrado.
¿vale? Esa sería la superficie de cada esfera, pi r cuadrado, y por el coseno de 50. Este es el flujo a lo largo de la superficie, bueno, a lo largo de la bobina. ¿Vale? El flujo magnético a través de la bobina, pues son 400 por 0,5, que es el ángulo, por pi, por 0,008 al cuadrado, pi r cuadrado, y por el coseno de 50. 0,0258 Weber. 0,0258 Weber. Ese es el flujo de campo magnético a lo largo de esta bobina, ¿vale? Bien, B. ¿Cuál es el módulo de la fuerza electromotriz inducida si el campo externo se anula en 0,02 segundos? Entonces, B. La fuerza electromotriz inducida es igual a menos variación de flujo partido por incremento de tiempo. La variación de flujo sería flujo final menos flujo inicial, partido por el incremento de tiempo. ¿Cuál es el flujo final en este caso? Este sería el flujo inicial. Aquí el flujo inicial son los 0,0258 Weber, ¿vale? Porque es el flujo de la bobina inicialmente, y el flujo, este sería el inicial, y el flujo final es 0, puesto que el campo se hace 0, es decir, el campo externo se anula en 0,02 segundos. Con lo cual, ¿cuánto vale esta variación de flujo? En este caso, esta variación de flujo sería menos 0 menos 0,0258 partido por 0,02, que es el tiempo. 0,0258 dividido por 0,02 me sale 1,29 voltios. Esa es la fuerza electromotriz inducida cuando el flujo de campo magnético, ¿vale? Bueno, cuando el campo magnético se anula en 0,02 segundos, ¿vale? ¿Cuál sería la fuerza electromotriz inducida si el campo magnético se invierte? Si el campo magnético se invierte en 0,02 segundos, ¿vale? ¿Cuál es el flujo inicial? El flujo inicial es el que hemos hecho antes, 0,0258 Weber, ¿vale? Porque es el mismo. Estaba aquí, el flujo inicial es este. Pero ahora, ¿cuánto vale el flujo final? Si el campo magnético se invierte, entonces el flujo de campo magnético cambia de signo, porque el ángulo que forma ahora el ángulo que forma ahora el campo con el eje de la bobina es justo el suplementario. Es decir, en este caso sería 130 grados. Y el coseno es el mismo, pero cambiado de signo, ¿vale? En este caso, fijaos, el flujo final sería campo por superficie por coseno de 130 grados. Es decir, el mismo, pero cambiado de signo. Menos 0,0258 Weber. Este sería el flujo final. ¿Cuánto vale entonces ahora la fuerza electromotriz inducida? Fuerza electromotriz inducida es igual a menos flujo final, flujo inicial, incremento de tiempo. Flujo final, menos 0,0258, menos 0,0258. Dividido por 0,02.
Flujo final menos flujo inicial, es decir, el doble. Me sale 2,58 voltios. 2,58 voltios. ¿Vale? Como ejemplo, pues bueno, ya está. El próximo día haremos más ejercicios, buscaré más y haremos esto. ¿Ves? Es muy sencillo, muy sencillo, muy sencillo. Variación de flujo, campo por superficie por el coseno. Y si tengo un número de espiras que no sea solo una, multiplico por el número de espiras. ¿Vale? En este caso, 400. ¿Vale? La fuerza electromotriz inducida, pues evidentemente dependerá del número de espiras que tenga la bobina. En este caso tiene 400, pues 1,29 voltios cuando el campo se anula y 2,58 voltios cuando el campo se invierte en 0,02 segundos. Vale, pues nada, mañana, si Dios quiere más. No lo sé si mañana, creo que mañana no hay clase presencial tampoco, entonces no lo sé cómo vamos a hacer por el tema de los exámenes estos que queríais hacer. Ya hablaremos más despacio, pero en fin, esto es lo que hay por ahora. No, guardar. Vale, pues venga, lo dejamos aquí. Si queréis preguntar algo, nos vemos el próximo día entonces. Venga, hasta Adiós. luego. Adiós.